Vamos a... Ya chicos, vamos a partir. Voy a tratar de no gritar mucho. Yo soy la autora Iturrieta, soy psiquiatra infantil. Vamos a hablar hoy de trastorno obsesivo compulsivo. Traté de hacerles una clase que fuera lo más didáctica posible y les agregué al final, yo sé que la doctora ya les compartió la presentación original, les agregué al final un caso clínico para que tuviéramos la oportunidad como de compartir y discutir y que fueran viendo cómo se ven los síntomas como en la realidad, no tan estructurados como en una presentación. Bueno, a mí me gusta harto la historia de la medicina, entonces para que vean cómo se va estructurando este concepto de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, un poco hablando de cómo fue la psiquiatría antes de la psiquiatría, vemos que los primeros conceptos con respecto a lo que es la obsesión, vemos que al inicio, digamos, de la historia de todo esto, cuando el cristianismo se hace, digamos, el paradigma predominante en Occidente, Agustín de Hipona o San Agustín, es de las primeras personas que describe lo que podríamos hablar de obsesión. En esa época, todo lo que era el pecado, la voluntad y la concupiscencia, como él los define, estarían en la génesis de los conflictos internos, ya desde un paradigma más teológico y filosófico. ¿Ya? Entonces, estaba lo que eran los trastornos de la voluntad, que eran de naturaleza obsesiva, y aquí es donde aparece el concepto de la culpa, que para nosotros como sociedad es algo tan fundamental y tan interiorizado lo que es la culpa, ¿ya? Y presuponía que tendríamos todas las personas que resistirnos a la tentación o a los deseos desordenados. ¿Ya? Estamos hablando del año 400. Y ellos definen dentro de este paradigma la diferencia entre dos conceptos básicos, la posesión y la obsesión. Es la primera vez que vemos que es definida la obsesión. Y la posesión, del latín possessio, es un estado en que el sujeto no es consciente de la situación, que es vencido y conquistado por el demonio, que ejerce sobre él un control absoluto. En contraposición de otro estado, también complejo, que era la obsesión. ¿Ya? Y obsesio viene de la palabra latina, significa asedio, ¿ya? El sujeto constantemente es asediado y esta víctima era consciente de que su comportamiento era algo anómalo o indeseable, ¿ya? Y que también, por supuesto, era causa del ataque del demonio. Entonces esta persona se sentía asediada permanentemente y debía resistir con todas sus fuerzas y con gran sufrimiento este ataque del demonio que lo llevaba hacia el pecado y a la consecuente culpa. Y esto fue durante los próximos 1000 años, materia del arte, de la literatura, etc. ¿Ya? Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, este es el Jardín de las Delicias del Bosco, que es un tríptico muy famoso, que por un lado vemos el paraíso, por el otro lado el infierno, y al centro vemos el Jardín de las Delicias propiamente tal, que no es otra cosa que la representación más diversa de todos los pecados que se les pueda ocurrir, ejecutados de las formas más diversas. Es muy divertido, incluso es chistoso. Ahora, ya sorprendente, ya, muy ilustrativo, cosas que a ustedes no se les hubiera ocurrido que pudieran existir. Pecados muy creativos. Y así como les decía, durante prácticamente los siguientes 1000 años, después de San Agustín, la literatura, el arte, la filosofía y la teología se dedican a desmenuzar esto una y otra vez. No tenemos ninguna, digamos, definición más acuciosa de lo que es la obsesión hasta que
los padres, digamos, de lo que es la psiquiatría moderna, cuando la psiquiatría comienza a nacer, digamos, a la luz de la medicina moderna, hacen las primeras descripciones. Y aquí es donde aparece este señor, que para el trastorno obsesivo es el padre del trastorno obsesivo, que es Esquirol. Esquirol es un médico francés que es discípulo de Pinel. Y de Pinel aprendió lo que se llama la técnica de la nosología metódica. ¿Saben quién es Pinel? ¿Les suena? Pinel fue el médico que desencadenó a los locos en París. Antes, los locos, que eran una masa indiferenciada de sujetos que no se ajustaban a las normas de la sociedad, ¿ya? Donde había locos, dementes, personas con discapacidad intelectual, por decirlo de la forma que nos referimos a ellos hoy en día, delincuentes algunos, estaban todos presos, recluidos, aislados de la sociedad y encadenados. Pinel fue la persona que dijo, no, estas personas, muchas de estas personas nacen así, otras personas se enferman así, y estas personas como enfermos tenemos que tratarlos. Y fue el sujeto tan inteligente que decidió que había que tratarlos como enfermos y por lo tanto había que quitarles las cadenas. ¿Ya? Es considerado probablemente el primer psiquiatra de la historia, que en ese tiempo no se llamaban psiquiatras. ¿Ya? Y este señor Pinel es la primera persona que aplica las normas de la medicina propiamente tal para clasificar enfermedades mentales, ¿ya? Que es la nosología metódica. Este señor Pinel tuvo varios discípulos muy famosos y uno de esos discípulos famosos fue Esquirol. ¿Ya? Por lo tanto, Esquirol fue uno de los pioneros de la psicopatología y de la psiquiatría, porque ellos definieron muchos de los cuadros clínicos que hasta el día de hoy seguimos utilizando en las clasificaciones y dieron los primeros pasos. Y definieron las enfermedades mentales como entidades nosológicas, que tienen ciertas características que nos permiten diagnosticarlas. Y la primera de todas las enfermedades que tuvo una descripción de enfermedad propiamente tal como un síndrome fue una enfermedad que describió este señor Esquirol, que tuvo un marco ideológico y conceptual del alienismo, así que se llamaba la psiquiatría en ese tiempo, que es un caso de una paciente de Esquirol, que es el caso de Mademoiselle F. Y adivinen de qué diagnóstico era. Lo vamos a leer. ¿Ya? Yo se lo voy a leer, yo sé que no van a alcanzar a leer nada. ¿Ya? No ven nada. Ya. Ya. ¿2020? Ya. Ya. Mademoiselle F. era una paciente de Esquirol de 34 años de edad. Así como dándole un contexto, estamos hablando siglo XIX, principios de siglo, una mujer de 34 años, soltera. Ya una señorita solterona, podríamos decir, para los parámetros de la edad, educada en el comercio, iniciada en las actividades contables, o sea, una mujer de clase acomodada, profesional, pero soltera, lo cual iba un poco en contra del promedio para lo que eran las normas de la sociedad en esa época. Bueno, dice Esquirol, tardaba mucho en acabar las cuentas y las facturas, se dedicaba a la contabilidad, por miedo a cometer errores, poner una cifra por otra y en consecuencia perjudicar a sus compradores. Con posterioridad empieza a temer que al tocar las monedas pudiera quedarse en sus dedos alguna cosa de valor. En vano le decían que no podía retener una moneda sin darse cuenta, que el contacto de sus dedos no podía alterar el valor del dinero que tocaba. Eso es cierto, respondía. Mi inquietud es absurda y ridícula, pero no puedo evitarla. ¿Ya? Revisaba muchas veces las cosas, repetía las cosas, tenía creencias que ella misma juzgaba como irracionales, pero no lo podía evitar. Ya. Mademoiselle se vio obligada a abandonar el comercio, o sea, produjo una discapacidad evidente. Pero sus temores aumentaron y se generalizaron.
Dice Esquirol, cuando toca cualquier cosa, se despiertan sus temores. Lava sus manos con mucha agua. Donde quiera que esté, tiene cuidado de no tocar nada, ni con sus manos, ni con su ropa. Imagínense no tocar nada con esos vestidos. Adquiere una costumbre singular. Cuando toca algo, cuando su ropa entra en contacto con un mueble o con cualquier otro objeto, cuando alguien entra en su apartamento o ella va de visita, sacude con fuerza sus manos, frota los dedos de las manos unos con otros como si se tratara de quitar alguna materia sutil escondida entre las uñas. Este singular movimiento se repite todos los instantes del día y en todas las ocasiones. Se levanta a las 6, tanto en invierno como en verano. Tarda en arreglarse 1 hora y media y en los periodos de excitación más de 3 horas. Antes de levantarse de la cama, frota sus pies durante 10 minutos para quitar lo que haya podido deslizarse entre sus dedos o bajo las uñas. Después da vuelta a sus zapatillas, las sacude y se las da a su criada para que ésta, después de examinarlas detenidamente, asegure que no esconden cosa de valor. Se pasa el peine muchas veces por el cabello por el mismo motivo. Si por cualquier circunstancia no se toman estas precauciones, Mademoiselle está a disgusto todo el día. Antes de dormir toma las mismas precauciones, o sea, lo repite otra vez todo este ritual antes de acostarse. Y su aseo por la noche dura más de 1 hora. Comida de las 10, antes de comer, explora y sacude la servilleta, los platos, los vasos, las jarras, los cubiertos, sacude y frota sus dedos después de tocar todas estas piezas. La presencia de extraños no la cohíbe. Cuando va de visita se asegura de no tocar nada, da vueltas alrededor del asiento, lo examina, lo sacude con cuidado e inmediatamente sacude y frota sus dedos. No desvaría nunca, tiene conocimiento de su estado, reconoce lo ridículo de sus aprehensiones, lo absurdo de sus precauciones. Sería imposible sorprender en ningún momento el menor desorden en las sensaciones, en el razonamiento, en los afectos de esta interesante enferma. ¿Ya? Tiene una serie de rituales, ¿ya? Muy discapacitantes. Ella pierde su trabajo original, pierde mucha cantidad de tiempo, vamos a ver que eso es un criterio para el diagnóstico también. Tiene conductas estereotipadas al respecto, pero ella mantiene el juicio, ¿ya?, de que lo que ella hace es absurdo, pero aún así no logra contenerse. Entonces, definiciones. El trastorno obsesivo-compulsivo es un cuadro clínico caracterizado por la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Aquí es muy importante hacer la diferencia entre las dos cosas. Obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes, ya imágenes mentales, recurrentes y persistentes, que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusivas o no deseadas. O sea, se aparecen en mi cabeza imágenes, pensamientos o impulsos, ¿ya? Como si yo fuera a hacer algo, ¿ya?, de manera intrusiva o indeseada, ¿ya? Son egodistónicas. Esto es súper importante. Esto no aparece en el DSM, ¿ya? Lo que aparece, lo que está en el cuadro es lo del DSM, lo importante es lo que no está en el cuadro. Son egodistónicas, ¿ya? Que egodistónica quiere decir que generan un profundo malestar psíquico al individuo, ¿ya? No son experimentadas como producidas voluntariamente, ¿ya? O sea, yo no quiero pensar en eso, no quiero imaginar eso, pero aparece igual, ¿ya? Sino más bien son pensamientos que invaden la conciencia, son vividos como exagerados o sin sentidos o a veces como repugnantes. Vamos a ver ejemplos para que esto quede bien claro después. El sujeto va a intentar ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes o neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto, que es lo que vamos a llamar compulsión, ¿ya? Y estas compulsiones van a estar encaminadas a reducir la ansiedad, ¿ya?, que produce esta obsesión. La segunda parte de esto es la compulsión, que son comportamientos o actos mentales repetitivos
que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo a reglas aplicables de una manera rígida. Y el objeto de la compulsión va a ser prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar o evitar que algún suceso o situación temido se presente. Lo vamos a ver después con los ejemplos. Importante es que no hay una relación realista o proporcional entre la obsesión que la causa y esta compulsión, ¿ya? El individuo va a reconocer que hay una falta de sentido en esta conducta, en los adultos, en los niños no siempre, ¿ya? Y que no va a obtener un placer en eso, ¿ya? Cuando se dice que tiene algunas reglas, es porque tiene una forma estereotipada, siempre tiene que ser de la misma manera, como un ritual. Estos rituales tienden a ser más evidentes en los niños, porque los niños no se cuidan de ocultarlos. Ya en los adultos, en los adolescentes y los adultos tienden a ser más solapados. La compulsión no es un fin en sí misma, ¿ya? No me lavo las manos 3 veces, al derecho y al revés, porque sea un fin en sí misma, lo hago por algo. El individuo va a notar que esta compulsión o este ritual no lo satisface, por lo que se va a ver obligado a repetirlo o aumentar el ritual. Ya, por ejemplo, si antes me lavaba las manos 2 veces, lo voy a empezar a hacer o más veces o le voy a agregar más características al ritual. Como parte del diagnóstico, ya, hay que considerar que las obsesiones o las compulsiones requieren mucho tiempo. El DSM dice que más de 1 hora al día. Van a ver que en la práctica a veces es mucho más de 1 hora. O causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes. Y los manuales dicen que no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o de una enfermedad, que no se explica mejor por otro trastorno. Nos vamos a retomar algunos detalles de eso más adelante. Las clasificaciones actuales, ya, hasta no hace tantos años, cuando nosotros estudiamos los 3 trastornos, hemos tenido que estudiar todo de nuevo, porque hasta no hace mucho, los trastornos obsesivos, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos de ansiedad, todos eran trastornos de ansiedad, ¿ya? Ahora está todo separado, ¿ya? Neurosis. Bueno, fenomenólogos estarían muy de acuerdo con eso. Ahora los trastornos derivados del trauma están en un lado, los trastornos de naturaleza obsesiva están en otro lado y los trastornos ansiosos están en otro lado. Salieron varios grupos de ellos. ¿Ya? Actualmente están clasificados así: trastorno obsesivo compulsivo, trastornos relacionados se llaman. ¿Ya? El DSM reconoce estos 5, ¿ya? Estos 5, y el CIE-11 le agrega estos 3 dentro del mismo grupo. Entonces vemos que está el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno por acaparamiento, la tricotilomanía, el trastorno por excoriación, y el CIE-10 agrega dentro de esta misma clasificación el Tourette, el síndrome de referencia olfatorio, que es nuevo para mí, y la hipocondría. Estos son así es como vienen los criterios en el DSM-5, ya lo revisamos un poco más práctico, pero es lo mismo que yo les acabo de mostrar con los cuadritos verdes. Así es como aparecen en el DSM-5. Aquí pide algunos especificadores, como lo hace el DSM. Y se establece que hay como 5 dimensiones del trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Estas son definiciones más que nada teóricas, pero cuando uno los describe es importante a veces ver cuáles son las dimensiones que están afectadas principalmente. Cuando uno los divide, los define o refiere a los pacientes. ¿Qué sería la dimensión de los síntomas de contaminación? Que esto es muy frecuente. Síntomas relacionados con el daño. Síntomas de inaceptabilidad, que estos son bien difíciles de pesquisar porque la gente no lo cuenta a la primera. Los síntomas de simetría,
que son bien frecuentes en los niños a veces, y los síntomas de acaparamiento. Entonces, por ejemplo, síntomas de contaminación, que eso lo hemos visto mucho con el COVID, ya mucho, se activaba una cantidad de gente que así como subsindromáticos, que ahora sí de frente tiene un TOC, ya síntomas de contaminación. Entonces, como ejemplo, obsesiones relacionadas con la suciedad y los gérmenes, ya que las cosas están contaminadas. Compulsiones serían, por ejemplo, el lavado, la ducha, la limpieza, lavado compulsivo de manos, andar desinfectando todas las cosas, las toallitas con cloro por todas partes, etc. ¿Ya? Síntomas relacionados con el daño, preocupaciones acerca del daño, de yo recibir daño o de que haya daño hacia otras personas. Por ejemplo, sí, sí. Permanentemente algo me va a pasar, reviso las chapas, reviso las llaves del gas, reviso, porque algo malo, inminentemente algo malo va a pasar, ¿ya? Síntomas de inaceptabilidad, estos generalmente son pensamientos. Tengo pensamientos, digamos, estoy en la iglesia y tengo pensamientos herejes, voy por la calle y me imagino teniendo relaciones sexuales con el lechero, sí. No sé, voy a una reunión de apoderados y me imagino, no sé, que el profesor está violando a alguien, etc. ¿Ya? Es mucho más frecuente de lo que se piensa y es muy terrible y discapacitante y la gente muy rara vez habla de eso porque dice síntomas de inaceptabilidad. Es algo tan inaceptable que no quiero ni pensarlo, menos lo voy a decir. ¿Ya? Entonces, pensamientos intrusivos, agresivos, o sea, me imagino, yo estoy hablando con mi hermana y me imagino enterrándole un cuchillo mientras tomamos once. ¿Ya? Síntomas de simetría, necesito ordenar las cosas que queden muy cuadraditas, doblo la servilleta, etcétera, enderezo las cosas. ¿Ya? Orden, enderezamiento, repetición o conteo. Y la otra dimensión son los síntomas de acaparamiento. Preocupaciones de acaparamiento, necesito tener tantas cosas, no sé, acaparo materiales, acaparo libros, comida, no sé si se acuerdan en la primera etapa cuando recién apareció el COVID, todos necesitábamos tener cloro, todos necesitábamos tener desinfectante, ¿ya? El trastorno por acaparamiento es como un TOC, pero solo está restringido a esta dimensión. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando les mostré antes, trastorno por acaparamiento es como un TOC, pero solo tiene síntomas de acaparamiento. Epidemiología. Aquí hay un... Yo creo que es la asociación con ese trastorno ¿Y? Sí, hay asociación entre las dos cosas, sí. Pero el Diógenes están separados, pero el Diógenes como... El Diógenes tiene un componente psicótico o está más relacionado con demencias o con esquizofrenia. No es un TOC propiamente, porque no hay pérdida de juicio. Ya en el TOC tiene un juicio conservado. Ya, entonces, la prevalencia, o sea, cuántas personas con TOC tenemos en un grupo, va a ser similar en diferentes culturas del mundo. Lo que cambia es la forma en que se presentan las distintas culturas, porque ya, como vimos, tiene que ver mucho con el sistema de creencias de una cultura en particular. ¿Ya? La forma de presentación puede ser diferente, pero alrededor del mundo, en todas las culturas, vamos a tener una prevalencia de entre el 1.1 y el 1.8. La proporción entre hombres y mujeres también es la misma, pero después vamos a ver que va a ser diferente en distintos grupos etarios.
Hay una presentación prepuberal que es de predominio masculino. O sea, los niños tienden a presentarlo antes y con algunas características distintas. Y va a estar asociado a otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Ya? TOC en niños antes de la adolescencia hay que buscarle, probablemente tiene otra cosita más. Es poco frecuente que alguien le dé un TOC después de los 35 años y no tenía nunca nada antes. Si no se trata, va a evolucionar en un curso crónico, pero oscilante, ¿ya? Va a ir y venir la intensidad de los síntomas. ¿Por qué algunas personas tienen TOC y otras no? Porque hay una vulnerabilidad biológica y hay una base genética en el TOC. ¿Ya? Tener un familiar de primer grado con TOC aumenta el riesgo entre 2 y hasta 10 veces, dependiendo de distintos factores. Se ha identificado que hay una disfunción que abarca los lóbulos frontales, el sistema límbico y los famosos ganglios basales que están metidos en TOC. Hay una disregulación de los neurotransmisores que está asociada a esta susceptibilidad. Muy afianzado el conocimiento en lo que es la hipótesis de la serotonina. Ya hay estudios que hablan de una disfunción, digamos, en las vías serotoninérgicas, en neuroanatómicos, neurofisiológicos, neuroinmunológicos, algunas anomalías metabólicas. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, no mucho. Y esto está reafirmado en que hay un incremento en la incidencia de TOC en pacientes pediátricos, por ejemplo, en pacientes que tienen corea de Sydenham, ya que es una enfermedad autoinmune de los ganglios basales, en que hay anticuerpos contra el nervio, contra el núcleo estriado. Entonces, además de la disfunción motora, tienen síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Y en otro cuadro que es el PANDAS, en que hay anticuerpos post-enfermedad estreptocócica, después de una amigdalitis, por ejemplo, una faringitis estreptocócica. Estos anticuerpos atacan ganglios basales y pueden hacer simultáneamente o por separado trastorno por tics y un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? Entonces, estas cosas han llevado más o menos a saber cuáles son los lugares específicos donde esta disfunción se produce, esa alteración de los neurotransmisores específicos. Otra cosa que está muy involucrada en la etiología del cuadro, ¿ya? Más que en la aparición del cuadro propiamente tal, en el origen del trastorno o en la forma de presentación, son los otros factores, digamos, propios del individuo, más allá de lo biológico y estructural, digamos, que tienen que ver con factores temperamentales o de la personalidad, ¿ya? Con lo que uno viene, ¿ya? De fábrica. Que son factores como la introversión o la inhibición. Factores socioculturales como estilos del apego, de la crianza, religión y los valores de la cultura o de la familia que tienen más que ver con el contenido, ¿ya? del trastorno más que con la incidencia propiamente tal. Y factores emocionales como las vivencias personales en el inicio del cuadro. ¿Ya? Y las experiencias individuales, como por ejemplo experiencias de maltrato o de abuso. Diagnóstico diferencial hay que hacer con trastornos de ansiedad, trastornos del ánimo, los otros trastornos del espectro obsesivo que nombramos recién, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por tics, trastornos psicóticos, lo que hablábamos recién, trastornos compulsivos que no sean obsesivos. Ya están las parafilias, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que esa es otra cosa que tiene mucho que ver con esto, pero no es lo mismo. Vamos a ver aquí, esto es casi cultura general, esto no va a salir en ninguna pregunta, yo creo. Ya, a mí me gusta toda la neurobiología, así que voy a tratar de no excederme.
Entonces, neurobiología del TOC son 5 los circuitos que están involucrados así principalmente. Entonces, aquí les traduje el cuadro para que no nos confunda. Entonces, circuito córtico estriado tálamo cortical, el circuito sensoriomotor, que es el que está involucrado en el comportamiento habitual, basado en el estímulo-respuesta. Ya, por ejemplo, fui al supermercado a comprar, me lavé las manos cuando volví. Ya, fui y volví. Ya las cosas básicas, pero cosas que pensé en hacer. Ya no los reflejos. ¿Ya? Ese es el funcionamiento habitual. Está aquí creo que eliminé algo. Está ¿qué es? Ya, el segundo circuito involucrado es el dorsal cognitivo, que tiene que ver con la memoria de trabajo, la planificación y la regulación emocional, que me dice, lavo mis manos según un ritual específico. Espérame. No, es que aquí parece que esto tenía una animación y desaparece. La vuelta atrás. Son 5 circuitos, ¿ya? El sensorio motor, el dorsal cognitivo, que tiene que ver con la memoria de trabajo, planificación y regulación emocional, el frontoparietal, que tiene que ver con la coordinación del control cognitivo, el cognitivo ventral, de la inhibición de respuesta, el ventral motivacional, que se relaciona con el comportamiento motivacional basado en el estímulo-respuesta, y el frontolímbico, de la extinción del miedo. Cuando esto está bien integrado y funciona bien, sin TOC, yo voy al supermercado a comprar, cuando vuelvo me lavo las manos. Cuando esto funciona mal, va a pasar esto. El primer circuito del estímulo-respuesta me dice, voy al supermercado y me voy a lavar las manos, pero al tiro. ¿Ya? El dorsal cognitivo, el de la memoria de trabajo, de la planificación y regulación emocional, me dice, voy a lavar las manos según un orden y ritual específico. O sea, abro la llave, aprieto la cuestión, me la lavo 3 veces, le doy una vuelta, me la enjuago, le vuelvo a echar jabón y me la vuelvo a lavar, ¿ya? Termino de lavarme las manos según ese orden específico y viene la red frontoparietal, la coordinación del control cognitivo, me dice, un lavado de manos debería bastar, pero, ¿ya? Y entonces el circuito siguiente, el de la inhibición de respuesta, me dice, me lavan las manos, pero no las siento limpias. ¿Ya? Y el de la extinción del miedo, que también está desregulado, me dice, me preocupa que me queden bichos en las manos, debajo de las uñas, que nos contagiemos de algo. Entonces, ¿qué pasa? Se reactiva esto y me vuelvo a lavar. Esto probablemente me va a bastar 2 o 3 veces. Pero si el trastorno sigue activo, esto va a iniciar una escalada, ¿ya? En el que me voy a lavar más las manos todavía, voy a empezar a usar guantes, voy a empezar a usar otros productos, vamos a ver después en el caso clínico qué es lo que pasa, y voy a incrementar este lavado hasta hacerlo mucho más disfuncional, ¿ya? Es como una cadena de cosas que va fallando una y otra vez. En etapas tempranas, bueno, aquí ¿ves la flecha? Sí. En etapas tempranas, el circuito sensorio-motor no está afectado, ¿ya? Pero en las etapas tardías sí. Entonces, ahí es donde esto se vuelve el círculo vicioso, ¿ya? Y el desbalance de los circuitos inicialmente involucrados va a conducir que a lo largo de la vida va a haber cambios permanentes, que sí van a alterar la conducta habitual. Y por eso es que el trastorno se cronifica. ¿Ya? O sea, el primer circuito, el del estímulo-respuesta de la conducta habitual, inicialmente no está afectado. ¿Ya? Son los otros los que hacen un efecto como en cascada reversa. Tiene muchas comorbilidades. Eso es súper importante. Entonces, cuando vean un paciente que tiene un TOC, aprovechen de ver qué otras cosas tiene. Y también considerar que muchas veces no va a llegar por el TOC.
sino que el TOC va a ir apareciendo en la medida que conozcan mejor al sujeto. Trastornos de ansiedad, 76%. ¿Ya? Esto es prevalencia Esto es prevalencia en la vida, ¿ya? De los pacientes con TOC, 76% va a tener alguna vez un trastorno del ánimo. O sea, trastornos de ansiedad, 63% va a tener un trastorno del ánimo, del cual 41% va a tener una depresión mayor. Los que tienen un trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, entre el 23 y el 32. Una asociación importante son los tics, ¿ya? Es algo que se asocia muy frecuente. Y también son más frecuentes en las personas con TOC que en la población general, la tricotilomanía, la excoriación, la dismorfia corporal y en los adolescentes el trastorno de conducta oposicionista desafiante. Y en los niños, sobre todo en los varones, que ya lo habíamos mencionado un poco antes, es muy frecuente la asociación TOC y tics. Y se ha descrito en la literatura una asociación, una tríada TOC, tics y déficit atencional, que van juntos. ¿Qué tienen en común? Que todos son trastornos del neurodesarrollo. Y como trastornos del neurodesarrollo siempre son más frecuentes en varones. Tratamiento, no se aprendan eso es como ilustrativo nomás. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, consideraciones previas, hay que definir la presencia o ausencia de comorbilidad. Eso es súper importante para saber el tratamiento. Si tiene o no tiene comorbilidades, ver la edad, ¿ya? Considerar que hay que tener precaución, que no es lo mismo que prohibición, ¿ya? Precaución en el uso de fármacos en los pacientes que tienen trastorno bipolar, ¿ya? Que no es llegar y darles antidepresivos, que vamos a ver que con eso se trata. En las embarazadas y en los niños se pueden tratar, pero con precaución. En las personas que tienen comorbilidades, recordar que la terapia cognitivo-conductual es tan efectiva como el uso de fármacos. ¿Ya? Eso es súper importante. Y el problema es que la mayoría de los lugares no tenemos terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Pero en el mundo ideal, si viviéramos en el primer mundo, podríamos indicar terapia cognitivo-conductual y sería tan ventajosa una cosa como la otra. ¿Cómo funciona la terapia cognitivo-conductual? Funciona bajo la premisa que los pensamientos, las fantasías o los impulsos no son el problema. Porque todas las personas los tienen en algún momento. Este es como el speech para el paciente. A todos nos pasa. Ya, todos en algún momento tenemos pensamiento que uno dice, estoy pensando puras tonterías. Ya, mira la cuestión que estoy pensando. A todos nos pasa. ¿Ya? Sobre todo cuando estás tenso por algún momento. Todos tenemos momentos de rumiación, de pensamiento inadecuado o pensamientos apremiantes, digamos, urgentes sobre algo. El problema está en que el paciente TOC valora como peligrosa su aparición y se siente responsable, siente culpa por estar pensando lo que está pensando. Y el verdadero problema es que trata de hacer algo, ¿ya? Con ese pensamiento, para sentirse seguro y no responsable. Entonces el terapeuta lo que hace es diseñar experimentos para el paciente que va a poner a prueba estas cogniciones. Y esto va a permitir que el paciente no reaccione con angustia, que consiga que las obsesiones y las compulsiones vayan desapareciendo progresivamente. ¿Ya? Y esto, en estos experimentos se trabaja con el poder de los pensamientos, con la culpa, la búsqueda del paciente de esta seguridad absoluta, su tendencia al catastrofismo, el perfeccionismo, el autocastigo y su intolerancia al malestar. Esos son como los objetivos, digamos, de la terapia. Más específicamente, el tipo de terapia cognitiva que se trabaja es lo que se llama exposición de prevención de respuesta. ¿Ya? Entonces, se lleva al paciente, se expone en algún punto de la terapia a la situación, ¿ya? Es como el tratamiento de la fobia. Lo expongo a la situación que le va a gatillar esto.
¿ya? No hace entrar deliberadamente en contacto con esta situación. Entonces, ahí está la exposición. Entonces, después impido que lleve a cabo la compulsión. Y esa es la prevención de respuesta. Para que el paciente aprenda a tolerar ese malestar. Ya el problema está en la tolerancia al malestar. Y esta ansiedad no asociados, o sea, asociados con la no realización del comportamiento. ¿Cuáles son los medicamentos que se usan? ¿Ya? Los que se usan, digamos, son de aquí para arriba. ¿Ya? ¿Cuáles son? Inhibidores de la recaptación de serotonina. Pregunta de prueba, ¿cuáles son los fármacos que se usan en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esa es la respuesta. ¿Ya? Eso es lo que tienen que retener. ¿Ya? ¿Cuáles se usan? Aquí están. Son 5. Clomipramina, fluoxetina, fluoxamina, sertralina, paroxetina. ¿Cuáles les subrayé yo? Los que están en todas partes. ¿Ya? Hasta el consultorio más pobre y humilde tiene fluoxetina y sertralina. Y aquí dice cuáles se pueden usar en niños. Por eso mismo les puse este mismo dibujo, así tal cual como estaba. Dice acá, aprobado, y los primeros 4 se pueden usar en niños y dice desde qué edad. ¿Ya? La sertralina desde los 6, la fluoxetina desde los 8. Entonces, y son fármacos de uso bastante seguro, ¿ya? Así que pueden iniciar ustedes un tratamiento donde estén mientras le dan tiempo a este paciente de derivarlo. Tienen que pensar que esos pacientes que están sufriendo, ¿ya? Cuando les dé un poquito de miedo, piensen que el paciente que está sufriendo intensamente por este cuadro, porque no es un paciente que va a consultar al primer pensamiento. Van a ver después en el caso clínico de personas que a veces llevan años, ¿ya? Y cuando finalmente consulta es porque esto ya se salió de cualquier libro. ¿Ya? Distintos tratamientos actúan a diferentes niveles cerebrales, ¿ya? Tanto la exposición de prevención y respuesta y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina van a actuar sobre este circuito frontolímbico, ¿ya? Que es el de la extinción del miedo. Hay otros tratamientos, ¿ya? Que están más todavía en vías de desarrollo, ¿ya? Que tienen que ver con tratamientos de neuromodulación, como la estimulación cerebral profunda o estimulación transcraniana, que se basa en el principio de estimular eléctricamente núcleos del cerebro a través de unas especies como de casco, y hay otros que se ponen dispositivos estilo marcapasos que van a estimular directamente núcleos, ¿ya? Se ponen debajo de la piel en el cráneo. E incluso para casos muy graves se utiliza algunos tipos de cirugía, ya que se le hacen capsulotomías o cingulotomías, se cortan haces, digamos, de sustancia blanca para disminuir el estímulo de algunas vías. No son lobotomías, son cingulotomías y capsulotomías. Ya es como por aquí abajo, como por acá. Ya ese es el principio, que hay otras alternativas de tratamiento más radicales, pero eso se guarda para casos refractarios y muy graves. Caso clínico, ¿ya? Esta es una paciente mía de la consulta y es un caso muy, muy, muy grave, ¿ya? Entonces, Camila, que obviamente no se llama Camila, no es ariqueña, por eso la puse acá, ¿ya? Camila tiene 17 años y les voy a contar la historia en el orden que yo conocí la historia, no en el orden real, no en orden cronológico. Camila, cuando yo la conocí, tiene 17 años. Con el inicio de la pandemia del COVID y el aislamiento social,
La mamá nota que hay temores exagerados al contagio y conductas evitativas disfuncionales. O sea, no quería tocar muebles de la casa, no quería tocar familiares, en algún momento había ido visita a la casa y ella no había querido salir de la pieza porque no quería contagiarse de la visita, ni siquiera quiso saludarlos de la puerta, que fue algo que la mamá le propuso, no quiso. Se negaba a salir de la casa, ¿ya? E incluso a que la madre saliera a trabajar o a comprar alimentos. Vive sola con ella en casa con la mamá teletrabajaba, pero a veces, ocasionalmente, ella trabajaba en una cosa como de contabilidad, ocasionalmente ella tenía que ir al trabajo a dejar o a buscar libros contables y documentos. La mamá comenta el caso con una psicóloga conocida y la psicóloga sospecha que hay algún tipo de trastorno ansioso y le dice, llévamela a la consulta. Pero la Camila se niega a ir y le dice a la mamá que no, que le da miedo por el COVID, que no quiere. Y la mamá se preocupa porque hay como una escalada en estas conductas. Camila no quiere ir a ninguna parte, no quiere hablar con nadie y finalmente pide una hora a un psiquiatra por telemedicina. Y ahí es donde yo conozco a la Camila. A todo esto ya habían pasado 5 o 6 meses, Camila sin tener contacto prácticamente con ninguna persona excepto la madre. La Camila tenía 17 años y cursaba cuarto medio, siempre había tenido un promedio 6,7 o más. Era la menor de 4 hermanos y eran todos estudiantes universitarios. Los hermanos mayores ya no vivían en la casa, estudiaban fuera de la comuna donde ellos vivían. Y era la única hija que vivía en la casa en la actualidad. Todos los hermanos habían tenido una crianza religiosa estricta, eran de una iglesia protestante, así como fundamentalista, habían tenido una crianza bien estricta, así como una familia bien perfecta en ese sentido, hasta que hace 3 años los papás se separan por una infidelidad del papá. Se rompe la burbuja de la perfección. El padre es un profesional exitoso, creo que era abogado, tiene una nueva pareja, y se va a casar. Cuando se pueda divorciar, se van a casar. ¿Ya? La mamá es la dueña de casa, tiene este trabajo de contabilidad, creo que tiene un título medio en contabilidad, es dueña de casa y ella es muy religiosa y bien aprensiva. Conversando bien con la Camila empiezan a aparecer un montón de datos que la Camila nunca se las había dicho a nadie y que la mamá desconoce a su mayoría. El primer episodio de conductas rituales aparece a los 8 años, cuando su hermana, que creo que es la segunda hermana de los 4, la Karen, tiene una enfermedad grave. Creo que tiene una hepatitis muy grave, que la Karen está hospitalizada varias semanas hospitalizada. Incluso se planteó la posibilidad de que ella pudiera requerir un trasplante o alguna cosa, finalmente no fue así. Karen en esa época tenía 11 años y la Camila interpreta esto como una señal, ya que la letra K es la letra 11 del alfabeto y la Karen tenía 11 años. Entonces, ella en esa época lleva a cabo numerosos rituales que implican la repetición de 11 veces para que su hermana se sanara. Tenía 8. Se lavaba las manos 11 veces, encendía o apagaba las luces 11 veces, saltaba 11 veces, escribía las cosas y después las borraba. Se enjuagaba la boca 11 veces cuando se lavaba los dientes, escupía 11 veces, contaba hasta que pasaban 11 autos rojos en la calle, etc. O escribía la letra K muchas veces. Con la pasta de dientes, por ejemplo, con la comida en el plato. Lo que ustedes quieran con la letra K y el número 11. Y esa conducta tenía como objeto evitar la enfermedad de su hermano. Y la familia nunca se da cuenta. No sabe cuánto tiempo duró, tenía 8 años. Y al parecer esto remite espontáneamente. No sabe cuánto tiempo le duró, tenía 8 años. No le podemos pedir más información, yo creo que eso. Mucha información. Hay un nuevo episodio a los 11 años.
Dice ella que recuerda que había problemas en su casa, entre los papás. No recuerda muy bien a qué se refiere estos problemas en la casa, pero ella se acuerda que en unas vacaciones de verano había muchos problemas en su papá y los mandan a todos de vacaciones a la casa de unos tíos, como al campo. Su religión le prohíbe el consumo de alcohol y ella casualmente se come un caramelo con relleno de alcohol. Entonces ella cree que producto de esto ha cometido una falta imperdonable y que está condenada pero irremediablemente al infierno. En paralelo con esto, ella rompe una almohada un día y de la almohada salen unas plumas negras. Ella hace algo como que ella pica esta pluma y para que no la pillen, las bota debajo de una higuera. Y ella escucha en el campo que debajo de la higuera se hacen brujería. Entonces ella empieza como a asociar todo esto. Entonces ella piensa que se va a ir al infierno por haber tomado vino, o eso cree ella, y además hizo brujería debajo de una higuera. Está condenada al infierno, así lo ve ella. ¿Ya? Ella piensa que se va a ir al infierno, está en la mitad del verano pensando que se va a ir al infierno y no lo comenta con nadie para no causarles dolor. Presenta una lesión suicida grave, pero no, es incapaz de ejecutarlo porque su religión se lo prohíbe. ¿Ya? Y finalmente ella inventa un complicado sistema de oraciones para disminuir la culpa. Y el episodio habría entrado en remisión cuando puede volver a casa con los padres y el conflicto entre ellos ha disminuido. Nuevo episodio, cuando a los 14 años los padres se separan, pero esta vez los síntomas no han desaparecido completamente, sino que se han mantenido fluctuantes, ya en los últimos 3 años. Tiene pensamientos intrusivos en los que ella se ve a sí misma interrumpiendo la clase, cuando estaba en la sala, interrumpe la clase gritando obscenidades. Ella se lo imagina, pero ella lo siente, tiene así, todo un cortejo autonómico en que ella siente que lo hace. Ella siente que se para de la sala a gritar garabato. Tiene pensamientos intrusivos en los que se ve a sí misma golpeando a sus amigos o familiares. Y refrena este impulso mordiéndose la lengua o repitiendo mentalmente una oración que ella inventó otra vez. ¿Ya? Al estar sola en la casa o tras acostarse, se levanta a lo menos una vez, cuando ya todos están durmiendo, para revisar los seguros de las puertas y que las luces estén apagadas. Ahora, en la actualidad, al momento de la consulta, ella teme que ella o su mamá se contagien de COVID al salir, al tocar los objetos contaminados o por el aire contaminado incluso. Ella ha leído que el riesgo de contagiarse por el aire es muy bajo o ninguno. Y después de un rato se queda callada y piensa y me dice, ¿y si no lo sabemos y de verdad uno se contagia por el aire? Ella, al momento de la consulta, que fue hace como un año más o menos, o sea, cuando todavía estábamos con mucho COVID, ella desinfecta todo objeto que llega desde fuera de la casa, ¿ya? Incluso ha dañado objetos que no se podían mojar por mojarlo. Lo pone al sol, porque ella ha leído que el sol desinfecta, lo lava con agua con cloro y con jabón, o con toalla desinfectante. Había un familiar que se cuidaba igual que nosotras, me dice, y se enferma con COVID, un COVID grave. Se inicia una escalada de uso de desinfectantes y ella termina desinfectando los pisos, los vidrios y las paredes. ¿Ya? Ella incluso faltaba a clase en algunos momentos porque no le alcanzaba el tiempo para desinfectar toda la casa todos los días y entrar a clase, una alumna de promedio 6-7. Y en esta época de las primeras consultas, la mamá nota lesiones erosivas en ambas manos y antebrazos hasta los codos, que serían producto del uso de los desinfectantes directamente sobre la piel. También le preocupa a ella hechos delictuales que habían ocurrido en el sector donde vive. Entonces, intencionalmente ella se queda despierta hasta después de las 2 de la mañana, ella hace tiempo hasta las 2 de la mañana, la hora en que ella sabe que han ocurrido la mayoría de los robos a las casas a su alrededor, se levanta varias veces durante la noche, verifica que las puertas y las ventanas estén cerradas, incluso los portones exteriores.
Y aquí ya esto empieza a salirse un poco de madre porque el chequeo implicaba incluso volver a abrir las puertas para después cerrarlas. Entonces, como ya estaba levantada a esa hora, 2, 3 de la mañana, porque su ronda demoraba mucho, ella aprovechaba de revisar las llaves del agua y las llaves del gas, porque podrían estar mal cerradas y causar un accidente. Y este compromiso funcional empezó a abarcar distintas áreas, ¿ya? Y ese fue el momento que iniciamos el tratamiento. Ella tenía la conciencia de su acción, que era absurda, no sobreestimaba el Sí. Sí, pero en el momento en que ella consultó, realmente estaba casi psicótica. Hay TOC que se pueden psicotizar, sí. Cuando llega un límite que sí se puede psicotizar. En su caso, se aplica la misma, o sea, se clasifica dentro de se trata. Sí, es que tienes que ver un poco la historia. Yeah. Pues por eso hay que hacer una buena historia, ¿no? Cómo empezó esto, tú ves la escalada, y ahí lo prudente es derivarlo, que lo vea a veces hospitalizarlo, a veces tiene ideación suicida, etc. Entonces, por ejemplo, lo que se hizo con ella fue dejarle sertralina, parece que tomaba ella, o fluoxamina, y yo le dejé olanzapina. Yeah. Ya, o sea, había que contenerla con algo porque ya era mucho. Era mucho el perjuicio, digamos, y el compromiso funcional de ella y del entorno. Y, por ejemplo, entre los criterios de gravedad que se especifican es, por ejemplo, si tú involucras a otra persona en tus rituales, es mucho más grave. ¿Ya? Y ella, por ejemplo, no lo puse ahí, pero, por ejemplo, ella involucraba a la mamá en estos rituales del lavado. Que la mamá sí tenía el juicio más... La mamá al principio, claro, enganchaba con esto del lavado, lavémonos las manos y todo, pero cuando ya la vio, por ejemplo, que ella se echaba esta cuestión de estos desinfectantes, se echaba directamente en los brazos, la mamá como que ya le hizo como un paralelo. Ella intentó involucrar a la mamá en estos rituales de primero con esto, después con lo otro, después con el... Tenía como 3 fases el lavado de manos con distintos productos. Eso es más grave, es un indicador de gravedad. La ideación suicida, la pérdida del juicio de realidad, eso ya. La primera, es algo igual que sea que la hermana tuvo que realizar, supongo que se tuvieron la hermana, ¿no? No lo recuerda bien ella, o sea, tenía 8 años, ¿ya? Pero por eso decimos que a mí me queda la duda si remite esto espontáneamente. Lo que sabemos es que no tuvo tratamiento. Y que después de esto del contar 11 y todo eso, desapareció. Lo que describe la literatura es que puede remitir espontáneamente, por lo menos al principio, que después esto se consolida y que solo va fluctuando, que se exacerba en los periodos de estrés. Bueno, sí, en este caso, la situación es muy interesante, agudizada. Por eso mismo antes estaban considerados dentro del mismo grupo que los trastornos ansiosos. Ya, porque se veía que dentro de los gatillantes habían episodios estresantes, estresores ambientales que podían gatillar el inicio de un cuadro y que los síntomas se exacerbaban a mayor estrés ambiental, por ejemplo. Entonces estaba todo dentro del mismo saco y como respondían más o menos al mismo tipo de tratamiento, y etc., estaban clasificados juntos. Por ejemplo, en el caso, ella se acordaba de cosas que le pasaban cuando era pequeña. Entonces, no sé si eso me pasa o generalmente las personas no saben de cuándo. Porque me llama la atención que ahora, por ejemplo, llegó psicótica por todo el COVID y con todo esto, pero es normal que una persona se acuerde tanto de. Los niños en general tienen recuerdos desde los 4 años en adelante. Y las personas a mayor neuroticismo tienen mayor registro de las cosas que han hecho o de lo que
a los 8 años los niños se acuerdan, sobre todo. Algo que se parece a algo hasta el nivel del próximo y el sí, pues sí, pues la memoria, la parte 6, la 7. ¿Y cómo era el del C11? El C11, eso de la referencia olfatoria. No sé, yo con suerte puedo poner DCM5. Yo lo que no voy a ver es C11. Sí, como que salió precisar aquí y no se sabe en serio. La representación es chica. No muy jóvenes. Tener un montón de clases, nadie como tengo a aprender. Los platitos electrónicos.